Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios me lo bendiga grandemente. Estamos en un nuevo tiempo para poder compartir una palabra poderosa de parte de Dios para cada una de sus vidas, ¿no? Una palabra que viene del trono de Dios, una palabra que he estado meditando en todo este tiempo, que el Señor ha traído a mi corazón, a mi vida, para poderla compartir con cada uno de ustedes, ¿no? El Señor va a hablar algo poderoso, el Señor va a hablar algo diferente, ¿no? Va a traer una revelación nueva a cada una de las vidas de las personas y a cada una de los que están escuchando, de los que se están conectando, todo. Y la palabra que se encuentra, la palabra que vamos a compartir en este día se encuentra en Segunda de Samuel 2, en el libro de Segunda de Samuel 2, de los versículos 1 hasta el versículo 7. Y dice así la palabra del Señor. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a algunas de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube, David. Volvió a decir: ¿a dónde sube? Le dijo Jehová. Y David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él dijo: a Hebrón. David subió allá, y con él sus dos mujeres, Anión y Jezraelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llegó también David, consiguió a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá, y ungieron allí a David por rey, sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jades de Galab son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajero a los de Jades y de Galab diciendo: benditos seáis entre vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y en verdad, y yo también os haré, lo haré bien. Por eso que habéis hecho, esfuércense, pues ahora vuestra manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá, me han ungido por rey sobre ellos, ¿no? Y esta es la palabra de Dios, no, la palabra del Señor que estamos compartiendo en este momento. Dice que después de esto, de todo cuando relata el primer libro de Samuel y el capítulo 1 de este libro, estamos hablando de lo que estaba sucediendo, lo que iba a acontecer sobre la vida del rey David. Dice que han pasado demasiadas cosas. David tenía 30 y pico de años, puede afirmar que es una persona experimentada en quebranto, lo ha pasado muy mal, ha sufrido terriblemente. Puedo recordar algunas de sus peores experiencias que el rey David había vivido antes de llegar hasta el monte Hebrón para ser ungido como rey de Israel, ¿no? Ahí en una de las ciudades, lo que decía la palabra, en una de las ciudades de Judá. Y él habla sobre lo que Dios le iba llamado, lo que Dios le iba prometido a su vida y cómo se estaba acercando ese momento para el cumplimiento. Pero ¿qué pasó hasta que a él lo hayan ungido? Él pasó un montón de cosas. Y el primer libro de Samuel y el anterior capítulo y este capítulo cuentan todo de lo que estuvo pasando, de lo que vivió. Él afirmaba de la experiencia que él había vivido, de la experiencia dolorosa, de las malas experiencias que él iba a pasar, de los momentos sufridos, de los terribles dolores que él había pasado. También había vivido, en el transcurso de todo este dolor que él iba vivido, también iba vivido momentos maravillosos, aunque menos ha podido ver la mano de Dios en su vida. Y mi pregunta es, ¿ustedes han podido ver la mano de Dios manifestándose en cada una de sus vidas? ¿Han podido ver el poder de Dios descendiendo en cada una de sus vidas? En algún momento, en medio de la prueba, de la dificultad, en medio del dolor, ¿han podido ver la mano de Dios manifestándose? ¿Han podido sentir que Dios estaba ahí con ustedes, acompañándolo en todo momento y en todo lugar, por las cosas que estaban atravesando, por lo que estaban sufriendo, por los distintos lugares que estaban soportando, las distintas pruebas que estaban atravesando en su vida? Algunos se preguntan por qué permite Dios el sufrimiento en quienes le aman. Dios permitió todas estas experiencias para preparar a David para el trono. Dios permitió que David sufriera todas estas persecuciones, sufriera y estuviera tantas veces en riesgo su vida y
y permitió que sufriera tanto dolor para prepararlo para el trono. Y eso es lo que el Señor está haciendo por medio de las pruebas, de las dificultades, del dolor que muchas veces padecemos. Él nos está preparando para algo glorioso. Dios te está preparando a ti, mi hermano, a ti te está preparando, a ti también te está preparando para el trono. Dice que un día reinarás con Él por 1000 años, por eso ahora te está preparando, el Señor te está preparando tu vida por medio de las pruebas, todo para llevarte al lugar donde te pertenece, para llevarte al lugar de pertenencia de tu vida. El Señor está preparando algo glorioso que se viene para tu parte. La prueba, la dificultad, el dolor, el sufrimiento que estás viviendo ahora, es que el Señor te está preparando para un tiempo de gloria que se aproxima en tu vida, un tiempo donde las cadenas se van a romper, donde el enemigo va a tener que huir, porque dice que por uno atacará el enemigo, pero por 7 caminos huirá. Y el Señor te está preparando para ese momento que serás coronado, ese momento que el Señor te llevará al cumplimiento del propósito que Él estableció en tu vida. Dice que Israel, para llegar a la tierra prometida, debió pasar por el desierto. Así que nosotros debemos pasar por pruebas, por dificultades para poder entrar en las bendiciones de Dios. Cuantos más estamos pasando por pruebas, más nos está preparando el Señor. Y las pruebas y las dificultades que estamos pasando quieren decir 2 cosas. Que estás en el desierto, que es la escuela de Dios, es la preparación de Dios, es donde Dios te está formando, donde Dios está formando tu carácter, tu vida, y que caminas a la tierra prometida. Nadie llega a la tierra prometida sin pasar por el desierto. ¿Qué te quiero decir, mi hermano? Que tú, la prueba que estás pasando, la dificultad que estás viviendo, es que Dios te está preparando para llevarte a tu promesa. Dios te está preparando para llevarte a la tierra prometida, a la tierra que Dios te prometió, porque Dios te prometió que iba a fluir leche y miel, y el Señor te lo va a dar. El Señor te va a dar lo que Él prometió para cada una de tu vida, para cada una de sus vidas. El Señor va a cumplir lo que Él te prometió, porque Él no es hombre para mentir, y Él dijo que te bendeciré, y el Señor te bendecirá en todo momento y en todo lo que hagas. Recordamos dónde estaba David, en Siclar, tierra de los filisteos, y se pregunta si es el momento de volver. David estaba en la tierra de los filisteos y se le pregunta a Dios si es el momento de volver a su tribu. David buscaba a Dios para hacerle una pregunta, tras la cual hay toda una expectativa de lo que Dios le iba a responder a David. No, de la mano de esa pregunta viene el primer punto de esto, de la clave de lo que yo quiero transmitirle a cada una de tu vida. Dice que David, después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: subiré a alguna de las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y Jehová le dijo: a Hebrón. ¿Qué nos estás diciendo? Que David todavía tenía que mantener la esperanza. ¿Qué hubiera pasado si el Señor le hubiera dicho: David, todavía no es el momento de subir a Hebrón? Él tendría que haber seguido manteniendo la esperanza de que Dios iba a cumplir lo que le prometió, de que Dios iba a cumplir lo que le iba hablado a su vida. Y el Señor es esto lo que te está diciendo. El Señor espera que tú le vayas a preguntar: Señor, ¿es tiempo todavía de ir a cumplir el propósito? Señor, ya es tiempo de poder desatar la bendición que tienes para cada una de mi vida. Señor, es tiempo de que las cadenas de la opresión se van a romper, del que el yugo de la esclavitud se va a cortar. Es tiempo, pero depende de ti si tú le vas a preguntar al Señor y si vas a aceptar la respuesta que Él te quiere dar. Y dice que en el capítulo 2, el versículo dice: subiré a algunas de las ciudades de Judá. Había pasado demasiado tiempo, no había olvidado lo que Dios le había dicho a través de su siervo Samuel. David no lo había olvidado, David no había olvidado lo que él le iba prometido, lo que Dios le iba prometido en su momento cuando él era un joven pastor, que vino Samuel y lo ungió como rey de Israel. David no se iba olvidado de la promesa que Dios le iba dado, pero David sabía obedecer y sabía que estaba en la formación de Dios y tenía que mantener la esperanza hasta que ese sueño, esa promesa, esa visión que Dios iba puesto en su corazón se cumpla en la vida de David y se materialice. Y muchas veces nosotros pasamos por la misma situación, tenemos que esperar mucho tiempo y pasar demasiadas pruebas a veces, y no nos preguntamos y no entendemos: ¿por qué, Señor? Si tú me lo diste, si tú me prometiste, ¿por qué tengo que estar viviendo y pasando esta tribulación, esta prueba? ¿Por qué tengo que estar viviendo este dolor? Y el Señor te dice que ese tiempo de dolor, de prueba, de dificultad, es el tiempo de preparación para que tengas el carácter, para que tengas la capacidad, para que tengas la sabiduría
de poder administrar y saber lo que Dios trajo para tu vida, y de saber administrar lo que Dios te va a dar y lo que Dios te va a bendecir a cada uno de ustedes, mis hermanos. Dice que algunos anhelaban volver a su tierra, a su gente, a su país. Se preguntaron si algún día podrían volver. David tenía una promesa de Dios. Él reinaría sobre todo su pueblo. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una palabra de parte de Dios que aún no se ha cumplido? Déjeme decirle una cosa de parte de Dios para cada una de su vida. Aprenden de David a no perder la esperanza, porque la promesa de Dios se cumple. Dios no es un mentiroso, pero debemos diferenciar nuestros deseos de los deseos de Dios. Debemos poder diferenciar cuál es un deseo personal, cuál es un deseo nuestro, que es de nosotros, de nuestro propio interés, a cuál es el deseo de Dios y de lo que Dios quiere. Y de lo que Dios quiere para cada una de nuestra vida. A veces alguien que quiere algo se aferra a esa cosa que quiere, a cualquier cosa, cualquier texto fuera de un contexto para formar un pretexto. Buscan justificaciones para poder justificar lo que es su propio deseo, y no entiende cuál era el deseo de Dios, porque el deseo de Dios es lo que Él te prometió a ti. El deseo que Dios tiene sobre tu vida es lo que está acompañado con su palabra, lo que está acompañado con su promesa. Si tu promesa, la visión que Dios puso en tu vida, lo que Dios te prometió que iba a cumplir en tu vida, no se alinea al deseo de Dios, es porque eso, lo que vos querés que Dios te iba a dar, no es lo que verdaderamente Dios te dio para ti. No es lo que verdaderamente Dios puso en tu vida y lo que Dios puso en tu corazón. Y tú estás generando un pretexto para poder cumplir y justificar tu mal accionar en muchas veces y en muchas acciones, y descuidamos lo que Dios nos quiere dar y no cuidamos ese tesoro precioso que nos dio Jehová para poder desarrollar nuestro ministerio, nuestra vida, para poder crecer como ser humano, para poder crecer espiritualmente y para que nuestro cuerpo, nuestros deseos, nuestros anhelos personales crezcan de la mano del Señor y que sean guiados por el Padre, no guiados por nuestros propios deseos y por las cosas que nosotros creemos. Todo lo que nosotros queremos y anhelamos tiene que ser medido por la voluntad de Dios y por la promesa que Dios estableció en cada una de nuestras vidas. Y te digo, ¿conoces a alguien desesperado? Porque se desespera la gente, porque deposita la confianza en quien no debe. Y esto es lo que pasa muchas veces, mis hermanos. Depositamos la confianza en cosas que no corresponden y en gente que no debe. Porque dejamos de oír la voz de Dios y empezamos a oír la voz del enemigo que nos viene a susurrar. Y lo único que quiere hacer el enemigo en cada una de nuestras vidas es alejarnos del plan, es alejarnos del propósito. Es que nosotros nos distraigamos y que no avancemos hacia la meta, al supremo llamamiento que el Señor nos hizo en cada una de nuestras vidas. Y qué triste es vivir sin esperanza, y cuando uno vive sin esperanza, cuando uno vive sin confianza en lo que Dios depositó en su vida, es una persona que vive desesperada, es una persona que vive vacía. Yo conozco una persona que era pero tan miserable que lo único que tenía era dinero. Porque no son felices, porque la ambición, la codicia lo puede y no son felices, viven asustados, viven encerrados, y lo único que piensan en hacer dinero y no disfrutan ni de su propia familia ni de sus propios hijos, nada. Terminan siendo los hijos, el padre para los hijos, la madre para los hijos, terminan siendo como un cajero, una persona donde no pueden ir a buscar consejos, donde lo único que le puede dar es dinero. Y ellos piensan que la felicidad o el deseo es eso, es darle algo material, que si bien ayuda, pero es mejor es instruir al niño en su camino, y cuando sea grande no se apartará de él, porque la palabra de Dios va a ir marcando su vida y marcando su camino en todo momento y en todo lugar. David no se desesperó, siguió creyendo en Dios. Aún después de tantas y tantas luchas, mantuvo la fe, la confianza, la esperanza en Dios. Sus salmos están llenos de esperanza. David, la persona que sufrió mucho, que padeció mucho, sus salmos, todos los que escribe siempre es esperanza. Y el Salmo 14:6 dice: del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Y en el 25 dice, camíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. David lo único que hacía era esperar en Jehová. ¿Y qué? ¿Era una persona perfecta? No, cometía errores, cometía pecados como todos nosotros, pero él aún, a pesar de equivocarse, a pesar de pasar por momentos difíciles, él entregaba su corazón a Dios y él esperaba en Jehová en todo momento y en todo lugar. Él esperaba en Jehová.
Y en el versículo 31:6 de los Salmos 31:6 dice, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado, y ahora el Señor que esperaré, mi esperanza está en ti. Eso es lo que nos dice el Señor, nuestra esperanza tiene que estar en Jehová, no tiene que estar en los hombres, porque los hombres se equivocan, porque los hombres le erran de blanco. Nuestra esperanza tiene que estar en Jehová, en nuestro Dios de nuestra salvación, mis hermanos. Y el Salmo 62, del 5 al 8 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca, fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramar delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. ¿Qué nos dice? Que el Señor es nuestro refugio, que en medio de la prueba, de la dificultad, nosotros lo que tenemos que hacer es ir a la roca, ir a la salvación, que es Jesucristo. Jesucristo es la salida para tu vida. Jesucristo es tu refugio. Jesucristo es el que te va a dar la salida en medio de los problemas, en medio de la dificultad, en medio del dolor. Jesucristo es el único que te puede dar la salida. Pon tu esperanza en Él, pon tu fe en Él, confía en el Señor, que el Señor va a cumplir toda promesa que haya depositado en tu vida. Lo que el Señor te prometió se acerca a tu vida y se aproxima a tu vida, porque lo que el Señor te prometió, Él lo va a cumplir en tu ser y Él lo va a cumplir en tu vida, porque como le decía al principio, Él no es hombre para mentir, y si Él depositó su palabra en tu vida, Él va a cumplir a su palabra, Él va a cumplir a lo que Él tiene para cada una de sus vidas, mis hermanos. Dice que algo que aprendemos de David es cómo puede conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo David podía recibir la respuesta? Le hablaba directamente, quizás era una pequeña voz en su interior, en su corazón, que le decía un sentir, que le hablaba que le decía lo que tenía que hacer. Algunas veces le hablaba por el sacerdote. El pueblo de Israel en su momento tenía 3 medios para oír a Dios. Lo vimos en 1 Samuel 28:6. Por sueños, por Urim y Tumim, y por profetas Dios le hablaba a su pueblo y le decía lo que tenían que hacer. Tenemos al Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu, lo que quiere decir que se comunica con nosotros. También tenemos la palabra de Dios que nos muestra los principios, que nos ayuda a determinar cuál es la voluntad de Dios. Tenemos el consejo del pueblo de Dios, la iglesia en la que encontramos a hombres y mujeres espirituales con experiencias que pueden ayudarnos, que nos pueden ayudar. Nosotros ahora en el nuevo pacto que tenemos por medio de Jesucristo, el Señor mandó su Espíritu Santo que habla a nuestro espíritu, la voluntad de Dios, que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, que nos dice cómo nos tenemos que mover, y de qué manera tenemos que actuar y de qué manera tenemos que obedecer a la voz de lo que Dios nos está hablando. Y el Señor envía a sus profetas para hablarnos, el Señor envía a sus siervos y a sus hijos que tienen un corazón dispuesto, contrito y humillado delante de la presencia de Dios, que no buscan su propia conveniencia, sino que buscan hacer la voluntad del Padre. Eso es las personas que Dios usa para hablarnos, para hablar a nuestras personas, para guiarnos en todo momento y en todo lugar de las cosas que tenemos que hacer y de cómo nos tenemos que mover para hacer la voluntad de Dios y para poder llegar al cumplimiento de la palabra que el Señor depositó en cada una de nuestras vidas. Un rasgo de lo que lo caracterizaba a David y que todos deberíamos imitar era su continua dependencia de Dios. Si era algo grandioso que tenía este hombre, era su continua dependencia de Dios. No importa en qué pecado haya caído, no importa en qué error, en qué lodo, en qué pozo esté metido, en qué situación esté, él dependía de Dios en todo momento y en todo lugar. Él se peleaba con la gente, se peleaba con el rey, se peleaba con todos. Él caía en adulterio, hacía lo que hacía, caía todo, pero él seguía dependiendo de Dios en todo momento y en todo lugar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros no nos tenemos que alejar de Dios cuando cometemos pecado, cuando caemos o cuando nos alejamos de la voluntad del Padre, sino es cuando más tenemos que seguir dependiendo de Él. Tenemos que depender de Él cuando estamos bien, cuando estamos mal, cuando andamos más o menos, cuando estamos subiendo, cuando estamos bajando, cuando nos hemos levantado, cuando nos hemos
hemos caído, tenemos que seguir dependiendo del Padre en todo momento y en todo lugar y generar una dependencia de Dios que sea el centro de cada una de nuestra vida, poder depender en todo momento y en todo lugar de poder hacer la voluntad del Padre y la voluntad de Dios en cada una de nuestras vidas, confiar plenamente en Dios, en la dirección. La vida de David está plagada de momentos de intimidad con Dios. Esto es algo que sabemos, de lo que Dios ha hablado en innumerables ocasiones, pero la cuestión es si lo hacemos. En Juan 13:17 dice: sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciere. Nosotros podemos saber de la intimidad que este hombre tenía con Dios. Nosotros podemos saber de que David tenía un corazón conforme a Dios, porque había justicia en su corazón, porque había intimidad con Dios en su corazón, porque a pesar del problema, nosotros pecamos deliberadamente en un montón de ocasiones, aún con la mirada, y para Dios todo tipo de pecado, todo es lo mismo, y podemos entender y comprender lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas, y tenemos que poder encontrar la comunión con Dios y poder encontrar la intimidad con Dios en todo momento y en todo lugar, y no alejarnos de la mano de Dios. Podemos enojarnos con pastores, con las personas, enojarnos con la iglesia, todo, pero nunca nos podemos enojar con Dios. Nos podemos alejar de todo el mundo, de la familia y de todo, pero jamás nos tenemos que alejar de Dios, porque sin Dios no somos nada, y si nos alejamos de Dios, nos entregamos a las manos del enemigo para que haga con nuestra vida lo que Él quiera que haga y deshaga como Él quiera sobre cada uno de nosotros. Tenemos que poder llegar a mirar más allá, poder entender más allá, en generar una dependencia con Dios, estando solo, estando con gente. Tenemos que depender en todo momento y en todo lugar con el Padre. A Hebrón dice que Dios le dice que vaya y que suba. ¿A dónde tenía que subir David? A Hebrón. Este pasaje nos enseña en que cuando consultamos a Dios nos responde, nos sorprende sencillamente y claramente de qué es lo que tenemos que hacer. David subió allí. David obedece y David sube a Hebrón. David sube a Hebrón a cumplir la voluntad del Padre. ¿Y qué quiere decir esto, mi hermano? Que en medio de la prueba, de la dificultad, no importa lo que estés pasando, lo que estés atravesando, Hebrón significa el lugar donde vas a ser ungido, donde vas a ser levantado, donde tu promesa se va a cumplir y se va a materializar en cada una de tus vidas. Pasaste por el desierto, pasaste por momentos de dificultad, por momentos de prueba, pero en Hebrón el Señor te va a bendecir. En Hebrón el Señor te va a ungir y te va a levantar y te va a llevar para que te puedas sentar en el trono. ¿Y el trono qué significa? ¿Que vas a ser un rey? ¿Que vas a hacer esto? No, porque el rey David va a ser ungido para ser rey, pero el trono significa que es el lugar de tu bendición, que es el lugar donde la promesa de Jehová se va a cumplir en tu vida, que es el lugar donde Dios va a cumplir lo que te prometió, donde se va a materializar la visión, la promesa, la palabra que el Padre había soltado en tu vida, se va a cumplir ahí en Hebrón, porque es el lugar donde vas a ser ungido, es el lugar donde vas a ser levantado, es el lugar donde vas a ser restaurado para hacer las grandes cosas que Dios había prometido en tu vida. Cuando esto ocurre, cuando nosotros somos ungidos y somos llamados a cumplir el propósito de Dios, pasamos por mucho sufrimiento, porque las cosas nuevas traen sufrimiento. Hemos sufrido para llegar a ser bendecidos, y en medio de la bendición volvemos a seguir sufriendo. Esto es como una mujer de parto. Cuando la vida viene a nacer, la mujer sufre, tiene dolores de parto, y así son las promesas de Dios cuando están naciendo, cuando ya te llevaron a Hebrón, cuando ya te ungieron, cuando ya estás por dar a luz el sueño que Dios puso en tu corazón. En ese momento vas a sufrir también, pero el sufrimiento va a ser diferente. Antes el sufrimiento te traía angustia y dolor por lo que estaba viviendo, pero en este momento el sufrimiento te va a dar algo glorioso, algo celestial, y el Señor se va a manifestar en tu vida de una manera sobrenatural sobre cada una de tus vidas. La voluntad de Dios no era que Israel tuviera dos reyes, sino uno. Nosotros somos muy parecidos a Israel, solo le dejamos gobernar sobre una parte de nuestra vida a Dios. Sobre el resto queremos seguir gobernando nosotros. El resultado es el conflicto y el dolor de lo que nosotros estamos viviendo y atravesando en cada una de nuestra vida. Nuestra vida es así en tu vida. El reino compartido no funciona. Entrégale todo a Dios. Nosotros no podemos vivir una vida con dos reyes. O lo obedecemos a Dios o lo obedecemos al diablo. Obedecemos a Dios o obedecemos nuestros propios caprichos y nuestras propias cosas, y vamos tras nuestros propios deseos. El Señor quiere que en este momento tú mates tu vida, tú mates tu yo, tú mates tu ego, y dejes
que Él gobierne sobre tu vida en todo momento y en todo lugar. Hoy declaro sobre tu vida, hoy profetizo sobre tu vida, mi hermano, mi hermana, que se viene un tiempo de rompimiento, que se viene un tiempo donde el nosotros morirá, donde el ego morirá y donde solo gobernará Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Será el que gobierne tu vida desde ahora y hasta la eternidad. Pero es tu voluntad y es tu decisión entregarle el control de toda tu vida para que Él sea el único Rey, para que Él sea el único Señor que maneje tu vida y que maneje tu voluntad en todo momento y en todo lugar. Entrégale tu voluntad a Dios para que el Señor se manifieste con poder y autoridad. Y déjame decirte algo antes de terminar. Viene un día donde tu recompensa será completa. Ese día, cuando tu recompensa sea completa, ese día va a ser cuando le entregues tu corazón a Dios, cuando le entregues toda tu voluntad a Dios. Ahí tu recompensa será completa. Ahí el Señor va a hacer la obra en tu vida. Ahí el Espíritu Santo va a poder tener control de tu vida, de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu en todo momento y en todo lugar. Y ahí el Señor te va a llevar al lugar que te merece. Ahí el Señor te va a sentar en mesas de reyes y sacerdotes, porque es el lugar donde tú perteneces. No perteneces a estar comiendo como los perrillos las migajas que caen de la mesa. Tú mereces sentarte en la mesa y comer con el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero para que esto pase, tienes que mantener la fe, mantener la fuerza, mantener la esperanza en lo que Dios te prometió y lo que Dios va a cumplir en tu vida, y obedecer sobre todas las cosas la voluntad de Dios. Los super bendigo, mis amados hermanos. Nos vemos en la próxima. Paz de Dios y bendiciones.